Ok. Y la materia que vamos a ver hoy es un poco distinta a la de ayer, ¿cierto? Y tiene que ver con mecanismos de recombinación de ADN. Esto probablemente ya hayan visto algo en el curso de genética, así que algunas cosas puede que les suenen repetidas, digamos, o les sirva de recordatorio. ¿Y por qué razón se los comento? Porque la recombinación es una materia que usualmente está relacionada con la meiosis, que es un proceso que ustedes deben haber visto en más o menos en relativo detalle, a lo mejor en el curso genético. En la meiosis, ¿cierto?, se produce el intercambio de cromosomas homólogos y todo eso que se cuenta ahí. Entonces, dependiendo de cómo se haga el curso de genética, a veces se cuenta como lo muestro yo aquí, o a veces se profundizan los mecanismos. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ver los mecanismos moleculares mediante los cuales dos moléculas de ADN se juntan, se recombinan y forman en el fondo enlaces covalentes entre ellas, moléculas covalentes que provienen de distintos lugares. Todos esos procesos en general se les denomina recombinación. Aquí voy a hacer un primer alcance. Cuando hacemos la clase en vivo y en directo, esta materia la vemos con más detalle. Vemos en el caso de lo que aparece aquí, los tres modelos de recombinaciones homólogas que existen. Y dado que no hay tiempo para hacerlo, porque además hoy mismo tenemos que pasar transposones y un par de cosas más, entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasar el modelo tradicional de esto, que es el modelo de Holiday, ¿cierto? Y los otros dos se los voy a dejar enunciados. Estos otros dos modelos son variaciones de del modelo de Holiday, son básicamente el mismo. Si usted entiende el modelo Holiday, en realidad lo otro es muy sencillo luego de adquirir el conocimiento de ello. Si uno toma todos los eventos que pueden ocurrir en la naturaleza conocidos, donde dos moléculas de ADN distintas se recombinan y se juntan, uno podría hablar en general de dos clasificaciones. Es bien arbitrario esta, pero uno podría hablar de dos clasificaciones. Una es la denominada recombinación homóloga, o que también se conoce como recombinación general, en la cual las dos moléculas que se combinan son similares, tienen una alta similitud. En algunos casos pueden ser incluso iguales. Cuando uno analiza esos sistemas de recombinación, se da cuenta entonces que existe un modelo muy estudiado, muy general, que es el modelo de Holiday, que aparece aquí a la izquierda de la diapositiva. Y también existen estas variantes que, como les digo, no las voy a nombrar ahora, pero se las dejo plantear, que es el modelo de Meselson-Radin y de ruptura de doble hebra. Esos modelos existen debido a que hay algunas recombinaciones que el modelo de Holiday, que el más general, no puede explicar, entonces son variaciones. Pero esencialmente los tres son muy parecidos. Cualquiera sea el tipo de recombinación que ocurra entre dos moléculas, recombinación homóloga, siempre se observa un intermediario, que son las denominadas uniones de Holiday o estructuras de Holiday, etc. Lo van a encontrar con distintos nombres en los libros. Después les voy a mostrar de qué se trata estas uniones de Holiday. Entonces vamos a ver ahora el modelo de Holiday y luego de pasadita vamos a ver estas uniones de Holiday para que las conozcan esa estructura. El modelo de Holiday lo dividí yo aquí, un poco difusa la diapositiva porque la agrandé para ver las cosas que me interesan. Pero bueno, lo dividí en dos diapositivas para verlo un poco con mayor claridad. En el modelo de Holiday, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dos moléculas de ADN que no son continuas entre sí, ¿cierto? No es la misma molécula, sino que son distintas, pueden estar en dos lugares distintos, pueden ser cromátidas, cromosomas. Cualquier molécula de ADN que tenga dos orígenes distintos va a sufrir un proceso en el cual se van a mezclar. Entonces aquí en esta figura tenemos una molécula de ADN, ¿cierto? Con sus dos hebras y estas barritas de color azul que representan los puentes de hidrógeno. Tenemos entonces una molécula de ADN en azul y esta otra en color rojo, así medio rosado. Representa la otra molécula de ADN. El modelo de Holiday indica que en una de las hebras, en una de las hebras de cada molécula se tiene que producir una ruptura. En el fondo se rompe un enlace covalente, un enlace fosfodiéster, que se denomina entonces como un nick, o una mella, ¿no? Como se traduciría en el castellano.
Entonces aquí en la molécula azul, ustedes observan que ahí, donde estoy el cursor justo ahí hay un nick, hay una mella, ¿no? Y lo mismo ocurre acá en la molécula roja. Esto ocurre por endonucleasas. Al final me voy a referir brevemente al tema de la enzima, con un cuadrito. Por ahora vamos a ver solo el modelo. Entonces, producida esta mella, lo que ocurre posteriormente, ¿cierto?, es un entrecruzamiento de hebras, o crossing over, como se conoce normalmente, donde una de las hebras invade, ¿cierto?, a la otra molécula de ADN. Por ejemplo, la hebra azul, si se fijan aquí, va a invadir a la molécula de color rosado, y la hebra rosada de acá va a invadir a la molécula en azul. Hay un intercambio entonces de moléculas de ADN de una hebra a la otra. Voy a seguir en la figura. Acá arriba aparece lo mismo, ¿eh? Está repetido nomás, para darle continuidad a la figura. Esto que aparece aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo. Entonces, en este punto, cuando se produce la invasión, viene el proceso clave y crítico que yo lo marqué aquí en rojo en toda esta historia, que es las moléculas se ligan ahora. De esa manera usted produce la recombinación, porque hasta este momento lo único que tenemos es que son dos moléculas de ADN formando una especie de tren, ¿no? Pero hay un espacio entre ellas. Y ese espacio hay que cerrarlo, y eso se realiza con ligasas celulares, ¿no? Entonces, las ligasas lo que van a hacer entonces es unir este punto, que está aquí donde estoy moviendo el cursor, y también van a unir ese punto de aquí. Y lo que va a obtener usted entonces es una estructura de este tipo, donde la molécula, donde hay dos hebras de ADN intactas, ¿no?, en cada una de las moléculas, pero ahora hay dos hebras de ADN en las cuales hay recombinación, donde una hebra proviene de una parte de la hebra, ¿cierto?, proviene de una molécula, y otra parte de la hebra es de la otra molécula. Una parte de la molécula es la invasora y la otra es la que fue invadida, en los dos casos. Entonces se produce esta estructura de cruz, que luego vamos a ver que esta es la denominada estructura de Holiday, ¿no? Y a partir de esto entonces se puede ir moviendo esto, ¿cierto? Y traspasándose moléculas en un sentido a otro. Si se fijan aquí, la cruz está de este ladito y aquí aparece un poquito más movida. Y lo que ustedes ven entonces ahora es que hay parte de la molécula rosada, ¿cierto?, que está pasando a la molécula azul y viceversa. Mientras más se muevan mientras esta cruz más se mueva, ¿cierto?, más va a ser la cantidad de material que se va a traspasar en un sentido y en el otro. Entonces, en esta migración de la estructura de Holiday es cuando se produce el intercambio de ADN. Si uno lo ve, ¿cierto?, como una estructura un poco más rígida, ¿cierto?, lo que vería una cosa así. Ahí se ve más claramente la estructura entremezclada en los dos casos. Y desde el punto de vista práctico, para resolver la estructura de Holiday, es mucho más fácil verlo como se ve aquí, ¿cierto?, como esta especie de cruz. Si ustedes ven, ¿cierto?, hay una de las hebras que va por arriba, que es la azul, y hay otra hebra que iría por la de abajo. Es importante porque después cuando uno voltea esta estructura la puede ver de forma más clara. Es por un asunto práctico, ¿no? En realidad esta configuración es práctica, no es real. Ya, entonces lo que va a ocurrir aquí, ¿cierto?, es que se empieza a mover la estructura de Holiday, ¿cierto?, y comienza a intercambiar material genético en uno u otro sentido. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Es resolver esto, porque estas son dos moléculas de ADN distintas, ¿cierto? Y ahora las tenemos entremezcladas y tenemos que volver al momento original en que teníamos dos moléculas separadas. Lo que va a ocurrir ahora, eso sí, es que las moléculas van a haber intercambiado material genético, pero tienen que estar separadas, ¿cierto?, al final del proceso. Y para ello, lo que se hace es resolver entonces esta estructura de Holiday a través de cortes con endonucleasa. Aquí les muestro la misma estructura anterior, ¿cierto?, la que veíamos en la diapositiva anterior, que esencialmente es esta misma, simplemente que está en una configuración, si se fijan, así como con líneas rectas, ¿no? Y lo que uno hace entonces es darle la vuelta, ¿cierto?, a una de las partes de la estructura, de manera de que quede una estructura de este tipo, como una especie de cruz, con un círculo al medio. Le hago un alcance aquí, ¿eh? Esta figura tiene un pequeño error, porque aquí les muestran el giro en ese sentido, cuando en realidad el giro debería venir en el otro sentido, si se fijan. Porque la parte que debería girar es esta, girar hacia acá, y esa girar hacia el otro lado, hacia el fondo. O sea, esta de aquí
girar hacia acá por delante, y esa de allí girar hacia el fondo, de manera que les quedara esa estructura. Entonces, la flecha aquí está mal puesta, debería ser la flecha al otro lado. Pero salvo eso, ¿cierto? No es algo difícil de observar. Imagínense entonces esta cruz como torcida y se da vuelta a la parte de abajo, de manera que quede entonces esta estructura abierta. En este punto entonces el sistema tiene dos opciones para resolver, ¿cierto? Podría cortar de arriba hacia abajo, en el sentido en que estoy pasando el cursor, o podría cortar de izquierda a derecha, en el sentido en que pasa el cursor. Y una vez que se corta en alguno de los dos sentidos, se liga y se obtienen las dos moléculas libres ahora, de nuevo, separadas. Si uno corta en el sentido de arriba hacia abajo, lo que está haciendo es cortar las hebras opuestas, ¿cierto? Corta aquí, por ejemplo, y corta acá. Quedan estas dos estructuras de este tipo, ¿no? Y aquí entonces hay una ligación en ese punto de allí, aquí hay otra ligación en ese punto de allí, y uno termina entonces con dos moléculas de este tipo. Recuerda que partimos con las dos moléculas, una era azul completa y la otra era roja completa. Ahora tenemos mezclas, ¿no? Hay recombinaciones. Si hacemos el corte en el otro sentido, es decir, así, izquierda a derecha o derecha a izquierda, como quieran hacerlo, ¿cierto? Por el medio de la estructura, lo que vamos a tener es que esencialmente se están separando las mismas hebras originales, las cuales han recombinado una cantidad determinada de material genético de la otra molécula de ADN. Se liga allí entonces, entre esa y esa, se liga allí entre esa y la de acá, y entonces le aparece ahora dos moléculas, ¿cierto?, que han recombinado material genético de acuerdo a esta estructura. ¿Cuál se elige, cierto? Es un proceso estadístico al azar, en el fondo. Entonces, en el fondo, si esto fuera la meiosis, ¿cierto? Si recombina de arriba para abajo, usted sale rubio, si recombina para el otro lado, sale moreno, en el fondo. Porque son procesos aleatorios que ocurren, y el chiste de ellos, ¿cierto?, es que logran hacer recombinaciones aleatorias. Aquí les muestro lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar, con otros colores y además con muchísimas más indicaciones, porque por si alguien quiere ver esto en mayor detalle, o alguna de las figuras que les muestro aquí atrás no tiene la suficiente claridad como para ver los eventos. Aquí se muestran los mismos eventos, pero con otras figuras que en algunos casos son más claras. Si se fijan, partimos ya desde el evento de invasión. Fíjense, aquí ya las hebras ya fueron invadidas por las hebras complementarias de la otra molécula. Se ha producido un recorrido ya de la estructura de Holiday. Si se fijan, toda esta parte amarilla ya ha recombinado con la molécula azul y viceversa. Aquí aparece la misma estructura, ¿cierto?, pero puesta en esta especie de modelo, ¿cierto?, más rígido, ¿no?, con líneas rectas. Y aquí entonces aparece cómo se da vuelta la parte de abajo, ¿cierto?, para poder obtener la estructura abierta. Aquí sí está correcta la flecha, no como la figura anterior que está al revés. Aquí está correcta, si fijan. Se da la vuelta así. Entonces toda esa estructura se abre. Y les queda una estructura de este tipo, donde, al igual que lo vimos recién, ¿cierto?, uno puede cortar horizontalmente o puede cortar verticalmente, ligar, y luego obtener entonces un juego de moléculas, que serían los que están aquí abajo en F, con distintos niveles de recombinación dependiendo de qué tanto ha sido el recorrido de esta estructura. Esta es una fotito para mostrarle que esta estructura de Holiday realmente existe. No es igual que en los dibujos, ¿cierto?, pero uno logra ver aquí, ¿cierto?, que hay una molécula, aquí hay la otra, probablemente es la misma, y por acá viene la otra molécula, ¿cierto?, y en este punto se produce el círculo este que uno grafica así, o identifica de esa forma. Por supuesto que al hacer esto una fotografía electrónica, las moléculas no están coloreadas, ¿no? Todas son iguales, pero es para que vean que se han encontrado esta estructura y que existen en la práctica, digamos, no son invenciones teóricas. Ya, para terminar esta parte, porque tenemos que abordar otros tipos de recombinación, les voy a dejar esta diapositiva a modo de información. Desde el punto de vista de una prueba, por ejemplo,
Si uno aborda esta materia, va a abordar más o menos los mecanismos que yo les mostré aquí. Pero es importante que ustedes tengan en mente que toda la bioquímica de una célula, salvo algunas excepciones, siempre hay proteínas involucradas. Enzimas, proteínas accesorias, proteínas de reconocimiento, siempre. Estas cosas no pasan solas. Entonces lo que quiero comentarles aquí en esta tabla, dejarle a modo de información, es la existencia de enzimas que regulan estos procesos y que están a cargo de varios de los pasos que hemos visto. Los más importantes serían, ¿cierto?, esta proteína REC-A, que es una proteína recurrente, muy estudiada en bacterias. Su contraparte en organismos cariantes se denomina RAD51, pero REC-A, la de bacterias, ha sido muy estudiada. Y esta tiene importancia porque es la que ayuda en el proceso de invasión. La invasión de hebras no es un proceso que se produzca porque la hebra se le ocurrió invadir la siguiente, sino que tiene que ser guiado. Y esa guía la producen unas proteínas, que son estas proteínas REC-A. Las otras proteínas importantes son aquellas que están encargadas de la migración de la estructura de Holiday. La estructura de Holiday no se mueve sola, ¿cierto?, sino que se mueve ayudado por proteínas. Y en el caso de los eucariontes no se sabe muy bien cuáles son, pero en el caso de los procariontes y las bacterias sí que se conoce la existencia de un complejo que se denomina RUP-AP. Y la otra enzima importante, ¿cierto?, es la que realiza los cortes, ya sea en un sentido o el otro, es la misma, ¿no? Es un complejo en eucariontes y en procariontes es una proteína también bastante estudiada que se denomina RUP-C y que se sabe que tiene actividad endonucleasa, incluso hay bastantes detalles, incluso hasta de los aminoácidos que funcionan ahí, cuáles serían los encargados de hacer los cortes, cómo sería que se ubica la proteína en uno o en otro sentido, etc. Varias de esas cosas ya están descritas. Entonces, esto se lo dejo planteado a modo de información para que no pierdan de vista que estos procesos de recombinación son mediados por enzimas de proteínas. Si alguien lo quiere mirar en más detalle, pues una vez que no abra la biblioteca, ¿cierto? Puede ir a tomar cualquiera de los libros de biología celular y molecular que están allí, los más actualizados, y va a poder ver en más detalle algunas de las cosas que hacen estas proteínas en el proceso. Eso. Les cedo aquí la palabra por si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a cambiarnos ahora de tema, porque tenemos que ver distintos procesos que son un poco distintos. No, profe, todo bien. Voy a dejar eso que es más bonito. Segunda pata. Voy a irme para atrás. Ya, le había comentado entonces de que la recombinación, se toman muchos de estos procesos, se pueden hacer dos grandes grupos, que serían la recombinación homóloga, donde vimos el ejemplo del modelo Holiday. Ustedes saben que existen estos otros dos también, por si acaso. Pueden buscar. En internet hay harta información de estos otros dos modelos y hay dibujitos, etcétera, donde pueden ver las diferencias un poco. Y el segundo tipo de recombinación, que es una categorización muy arbitraria, son todas aquellas que son no homólogas. Entonces se fijan que en el fondo están categorizadas porque son distintas a las demás. Pero entre ellas, aquí yo les muestro 3 ejemplos, no tienen nada que ver uno con otro. En realidad esto es un gran saco donde se metió todo aquello que no tenía relación con modelos de Holiday ni nada de eso. Varios de estos procesos no tienen nada que ver uno con el otro. No son iguales, pero bueno, se agrupan todos como recombinaciones no homólogas porque lo que ocurre es la mezcla de dos moléculas de ADN distintas, salvo que usan mecanismos que son completamente distintos y en algunos casos no están del todo claro cómo funcionan. Entonces les voy a comentar estos 3 tipos de recombinaciones que serían distintas a la recombinación homóloga que vimos. Voy a partir por la primera, que es la más sencilla de todas, que es un tipo de recombinación que se denomina ligación de extremo no homólogo. Que es una cosa súper simple y de tan simple que uno dice, porque esto es súper simplito, ¿no? ¿Qué es esta recombinación y ligación de extremos no homólogos? Es un mecanismo de emergencia que tienen principalmente las células cuando hay ruptura de doble hebra de ADN. ¿Recuerdan que ayer veíamos que una de las formas de producir mutaciones es a través de radiaciones ionizantes de alta energía? Que en algunos casos, como los rayos gamma, si es que le dan al ADN, rompen la doble cadena de ADN. Eso en una célula es terrorífico, ¿cierto? Porque significa que usted está condenado a muerte. Entonces la célula rápidamente trata de reparar ese error. La reparación no es muy buena, deja muchos errores, pero bueno, es lo que hay en una situación de emergencia.
Cuando hay una ruptura de doble hebra, se activan un grupo de proteínas de emergencia, que son varias, pero principalmente son estas que se denominan de tipo KU. KU80, KU70, dependiendo del organismo van cambiando los números porque esos valores hacen alusión a los pesos moleculares de las proteínas. Estas proteínas KU, junto con algunas quinasas, reconocen cuando hay dos extremos de DNA protuberante de una ruptura. Si se fijan, la ruptura no necesariamente es limpia. Aquí en la ruptura, si se fijan, hay dos nucleótidos que quedaron colgando en la parte negra, y aquí hay otros dos que quedaron colgando en la parte azul. No una ruptura así limpia, ¿cierto? Como pasar un cuchillo, sino que quedan normalmente extremos protuberantes. Estas proteínas reconocen esos extremos, los liman, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Eliminan todos aquellos nucleótidos que quedan sobrando, y luego, mediante una ligasa que traen asociada, ¿cierto? Se pegan los dos extremos. Se forman los enlaces fosfodiéster en las dos hebras. Si se fijan, es un mecanismo de reparación muy sencillo, rápido, pero que comete muchos errores, porque si yo elimino dos nucleótidos por lado, por ejemplo, como en este ejemplo, y esta es una región codificante de una proteína, voy a tener mutaciones, me faltan 4 nucleótidos, ¿no? Y esos nucleótidos a lo mejor codificaban para alguna enzima, algún aminoácido importante de una proteína, ¿cierto? O alguna región regulatoria. Entonces es un mecanismo que, si bien está hecho para la emergencia, no es muy bueno. Esto es un mecanismo de reparación muy extendido en la naturaleza, y hay varios organismos, por ejemplo los hongos, que son organismos eucariontes ancestrales, más antiguos que nosotros, están muy desarrollados con este tipo de mecanismos. Les gusta mucho la reparación a través de esto. Entonces es muy extendido en la naturaleza este tipo de recombinación. Si se fijan, aquí no se denomina ligación de extremos no homólogos porque los extremos son distintos, y tampoco hay formación de estructuras de tipo de Holiday ni nada por el estilo. No hay invasión de hebra, no hay nada de eso, como vimos recién. Por esa razón se clasifican de otro tipo. Vamos a pasar al tiro al segundo. Aquí ya empezamos a complicar las cosas porque son algunos mecanismos que no son muy claros. Hay algunas cosas que están claras, pero otros todavía no están muy claros. Además, yo los resumí un poco por un asunto de tiempo. Entonces aquí, si hay dudas, ustedes me van parando nomás y me preguntan. El segundo mecanismo se denomina recombinación sitio específica. Es un nombre muy amplio que hace alusión a algo que se observa en algunas bacterias. Las bacterias son susceptibles de ser infectadas por virus que se denominan fagos, ¿no? Y esos fagos, una de las cosas que hacen es meterse en el material genético de la bacteria, entonces recombinan. Su material genético, ¿cierto?, lo recombinan con el de la bacteria. Entonces, eso ocurre en una región precisa, no ocurre al azar, y por esa razón se denomina recombinación sitio específica. Pero no es una recombinación homóloga, dado que el ADN del fago es completamente distinto al ADN de la bacteria. Entonces, básicamente, estos mecanismos de recombinación sitio específica, donde hay algunos ejemplos en la naturaleza, es que un ADN foráneo se recombina con un ADN con el cual no tiene ninguna similitud. Y como les decía, los casos más estudiados son de los virus que invaden a las bacterias, y particularmente el fago lambda, que es una cosa que es recurrente en este curso, debido a que varios de los primeros mecanismos moleculares se estudiaron a raíz de las invasiones de fago a bacterias. Las enzimas de restricción, por ejemplo, que después vamos a ver, que son importantes en biotecnología, son un subproducto de estudiar los mecanismos de defensa de fagos. Entonces, varias cosas que vamos a ver en el curso se van a ir repitiendo los fagos porque es de donde se origina el conocimiento de estas cosas. Este fago, el fago lambda, uno de los tantos fagos que existen, hay miles, millones. De hecho, hay gente que dice que los fagos son las entidades biológicas más abundantes en la naturaleza, por lejos. Son miles de millones. Entonces, este fago lambda lo que hace es invadir las bacterias, le transfiere el material genético, y ese material genético puede recombinar con el ADN de la bacteria que ha invadido. Esto está esquematizado en este dibujito muy, muy sencillo. Esta envoltura, ¿cierto?, que está aquí sería la bacteria. Este círculo en azul, ¿cierto?, sería el material genético de la bacteria. En general, las bacterias
tienen el ADN organizado de forma circular, a diferencia de nosotros, ¿no? Que tenemos moléculas lineales condensadas en cromosomas. Y esta cosa en color así como naranjo, rojo, bien pálido, sería el ADN del fago. Aquí nos vamos a saltar toda la historia de cómo el fago introduce este material genético, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hay receptores en el fondo acoplados en la bacteria que el fago reconoce y el fago inyecta literalmente en el ADN dentro de la bacteria. Entonces, el ADN del fago en algún momento, ¿cierto?, se encuentra con el ADN de la bacteria a la cual ha invadido, y el fago tiene regiones que reconocen a otras regiones del ADN de la bacteria, y en ese punto produce la recombinación del material genético, y se inserta. Y entonces lo que aparece allí, y esto se denomina ya un profago, ese es el nombre técnico que tiene, porque puede eventualmente esto salirse, mediante algún proceso que nosotros no vamos a ver, pero puede salir. Por eso se llama profago, sino porque en el fondo es un fago latente. Ahora está insertado en el material genético, pero dadas las circunstancias, esto podría salirse y volver a formar una partícula viral. De ahí viene el nombre. ¿Cómo ocurre en términos muy simples esto? Porque hasta aquí lo que hemos visto, ¿cierto?, es que este material genético se mete ahí, digamos, pero no hemos contado mucho de cómo ocurre eso. Esto ocurre gracias a dos factores que están involucrados en esta recombinación sitio-específica que hace el fago. Una de ellas es la existencia de ciertas secuencias que pueden ser, que tienen cierta similitud, no son iguales, pero son parecidas a ciertas secuencias que tiene la bacteria. Esas secuencias se denominan de attachment, y en inglés attachment es cuando dos cosas se juntan, ¿no?, y se pegan. Y por eso se denominan secuencias ATT. En el caso del fago, el fago en inglés se escribe con P, ¿no?, PH, phage. Por esa razón, en la del fago se denomina ATTP, y ATTB es de bacteria, porque bacteria se escribe en inglés y en castellano igual, así que ahí no hay problema. Entonces, esta región ATPP lo que hace es reconocer esta región ATTB del ADN del fago. Pero solo hace el reconocimiento. Luego lo que hay que hacer entonces es recombinar esto. Y recombinar significa cortar las dos moléculas, tanto la del ADN de la bacteria como el ADN del fago, y ligarlas, ¿cierto?, para que se pueda producir una estructura parecida a la que se ve aquí abajo. Eso lo hace una enzima. Y esa enzima tiene un nombre muy interesante, se llama integrasa, ¿cierto?, para la integración del fago al ADN, eso se llama integrasa la enzima, y esa enzima la trae el propio fago. El fago, dentro del resto de su estructura, ¿cierto?, tiene genes que codifican para proteínas, y una de las proteínas que codifica es la integrasa, que le permite realizar la acción enzimática para poder cortar las dos moléculas y ligarlas y recombinarlas. Entonces, el fago lo que hace, y aquí está ya en más detalle, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí tenemos un fago que está en verde, ¿cierto? En colores están los sitios ATT que se reconocen mutuamente. Entonces vamos a suponer que el fago reconoce este sitio ATT en azul de la bacteria. Vamos a suponer que la integrasa ya está sintetizada, ¿cierto?, la enzima, por la maquinaria celular propia de la bacteria. Y entonces la integrasa lo que hace es cortar, hace una ruptura, ¿cierto? Aquí no aparece, pensé que aparecía. Bueno, corta el ADN del fago y corta el ADN de la bacteria en la región ATT, y posteriormente entonces liga esto. Une los enlaces fosfoéster de uno de los extremos del fago lineal ahora con una de las moléculas de ADN bacteriano lineal, y lo mismo ocurre con los otros extremos, con el otro extremo del fago y el otro extremo del ADN lineal, y de esa manera entonces integra el ADN el fago al ADN de la bacteria, y se produce entonces esta estructura, donde ustedes tienen ahora el profago insertado. Esa es la única función que tiene la integrasa, no hace ninguna otra cosa, salvo hacer la integración del fago. Ahora, ¿por qué ocurre esto en términos biológicos? Eso lo van a ver si es que no lo han visto en detalle ya con el profesor Castillo, pero básicamente es porque los fagos dentro de las bacterias pueden seguir distintos ciclos, dependiendo del estado celular que esté la bacteria. A veces los fagos invaden las bacterias, comienzan a generar partículas virales, revientan la bacteria, ¿cierto? Y usted tiene muchos más fagos que invaden más bacterias. O en otros casos al fago le interesa quedarse latente, ¿cierto?, integrarse en el genoma y quedarse allí
hasta nuevo aviso. Entonces, esta es la forma, es la vía en la cual el fago se integra al genoma para tener un estado de latencia, vivir en el fondo como un ADN parásito dentro de la bacteria. Entonces, ¿por qué un fago va en una u otra dirección? Bueno, eso es materia más bien biológica. Probablemente el profesor Castillo lo va a comentar en algún momento. Yo solo me centro aquí en la recombinación de las dos moléculas. Ya, este es un ejemplo de recombinación sitoespecífica. Hay otros ejemplos con otros fagos, incluso en algunos organismos eucariontes también hay algunas cosas, pero este es por lejos el más estudiado y conocido. Los otros son realmente observaciones que se han hecho, pero no se ha hecho un mayor estudio de ello. Le interrumpo un poquito. Sí, Tengo una duda. Este proceso de la integración a sitio específico puede ser la base de cómo muchos virus pueden no expresarse en el sujeto, pero sí mantenerse latentes en caso para propagarse. sí, puede ser. Ahora, yo desconozco, no tengo memoria que haya visto alguna vez de que esto, por ejemplo, sea el mecanismo de integración de los virus en humanos. Me da la impresión que Ya, los virus en humanos, por ejemplo, siguen caminos más complejos que este. claro. Y lo otro es que los virus que invaden organismos superiores normalmente son más listillos y aprovechan bastante las proteínas propias celulares y hacen hacer a la célula cosas usando sus propias proteínas. Ok, Em, gracias, profe. Sí, y lo otro es que en humanos, este tipo de virus ADN, eh, que yo, hasta donde yo recuerdo, no recombinan mucho. Los que recombinan más son los tipos retrovirales. Entonces habría que ver ahí el mecanismo específico. Al menos en el caso de la bacteria, sí. Lo que usted dice sí ocurre, que es que la recombinación hace que el virus, la bacteria está infectada con el virus, ¿cierto? Pero no produce partículas virales porque el virus está latente. El virus, cuando vuelve a salir del ADN, hay mecanismos para que eso ocurra, ¿no? Y forma partícula viral de nuevo, ahí es cuando se activa, ¿cierto? Y empieza a generar todos los problemas en la bacteria. Entonces, esta bacteria donde se integra el fago, en realidad anda por la vida normal, acarreando, ¿cierto?, este ADN en este profago, ¿cierto?, hasta que ese profago se activa. Y no produce fenotípicamente ningún efecto sobre la bacteria hasta que se vuelven a generar partículas virales. Pasamos al último y más extraño caso de todos. Costó muchos años de investigación lograr dar con esto. Todavía hay muchas zonas oscuras, que son los famosos transposones. No sé si alguna vez lo habrán escuchado. En genética probablemente también los vieron porque si recuerdan, probablemente les mostraron en genética los ejemplos del choclo que tenía distintos colores y los experimentos de Bárbara McClinton, ¿cierto? Donde ella, sin haber visto nunca un transposón, determinó de que habían moléculas de ADN que saltaban de un lugar del genoma al otro. Bueno, esos son los transposones y aquí lo que les vamos a mostrar es los aspectos moleculares de ellos. Los transposones también se conocen como elementos de DNA móviles y son repeticiones de secuencias, son trozos, ¿cierto?, de ADN que tienen cierta estructura, después vamos a verlo, y tienen la capacidad de moverse en el genoma, de ir de un sitio a otro. Hay esencialmente dos mecanismos, pero lo que uno observa es que esta transposición, ¿cierto?, en algún momento, por causas que no están del todo claras, se activa y se puede ir moviendo. Se puede mover el mismo o puede hacer una copia de él y moverse. Vamos a ver que existen los dos tipos de mecanismos. Los fagos han sido sumamente subvalorados desde el punto de vista de la biología, pero cuando se comienzan a secuenciar los genomas, particularmente el genoma humano, se dieron cuenta de que una buena parte del genoma de los animales, de los organismos superiores, hasta el 45%, hay algunas estimaciones, ¿no? Los números son todos discutibles, pero son estimaciones, podrían ser elementos móviles. O sea, nosotros estamos plagados de transposones en nuestro genoma.
de distintos tipos. Aquí se lo encierro en un círculo todos los distintos tipos de transposones que se han descrito. Transposones de DNA, LTR, no LTR, line, cine, etc. No tenemos tiempo para verlos todos, vamos a ver los más comunes. Pero hay muchos en los genomas de los organismos superiores. Así que vienen con nosotros probablemente evolutivamente desde hace millones de años. Los tenemos como pasajeros. Como les comentaba, si uno toma todos los transposones conocidos, ¿cierto? Empieza a ver cómo son sus mecanismos de movimiento y llega a la conclusión que hay esencialmente dos grandes grupos de dos grandes formas de moverse que tienen los transposones. Una de ellas es la salida del transposón desde un lugar y su movimiento a otro lugar. El transposón es una molécula de ADN, y en ese caso lo que ocurre es que esa molécula de ADN sale y se traslada a otro sitio, la misma molécula de ADN. Eso se le denomina transposones de DNA, o transposones de ADN, que son el ejemplo que está aquí en el lado izquierdo. Estos entonces transposones son aquellos que la misma molécula se mueve de un lugar a otro. Entonces aquí está esquematizado, ¿cierto?, en una región de un genoma, por ejemplo. En color aquí naranjo pálido, ¿cierto?, está el transposón. Y ese transposón sale de este lugar. El lugar donde estaba el transposón antiguamente se repara, ¿cierto?, queda reparado. Sale el transposón. Y el transposón va a otro lugar y se inserta. O sea, aquí ocurre el proceso de recombinación, que es lo que nos interesa a nosotros. El segundo tipo de transposones que existen son aquellos transposones que no son ellos los que se salen, es decir, el sitio donde está ubicado el transposón queda igual, y lo que hace el transposón es hacer una copia. Manda a una copia de sí mismo a otro lugar. En este caso tenemos que el transposón, que también es ADN, en este caso, hace una copia utilizando la RNA polimerasa propia de la célula. Y esta RNA polimerasa lo que va a generar es una molécula de RNA, ¿cierto? Por eso hacen las RNAs polimerasa. Ahora, esta molécula de RNA no tiene ninguna opción de integrarse, hacer recombinación con una molécula de ADN. Entonces tiene que transformarse a una molécula de ADN antes de volver a insertarse. Y eso ocurre gracias a una enzima que es una transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa normalmente las pone el transposón. Los humanos, por ejemplo, que yo sepa, no tenemos transcriptasa reversa. Las plantas tienen, por ejemplo. Los hongos tienen. Entonces, esta transcriptasa reversa lo que hace es formar una molécula de ADN a partir de una molécula de RNA. Hacer la reacción inversa del dogma de la biología. Por eso que el dogma de la biología ya se cayó hace rato. La transcriptasa reversa entonces utiliza este RNA intermediario como molde y fabrica entonces una molécula de ADN. Y esta molécula de ADN, que es la copia de la original, es la que se va a insertar en otro lugar. Entonces, en este caso, si se fijan, hay todo un proceso intermedio, y lo que ocurre es que el sitio original nunca se pierde, siempre queda el transposón allí. Lo que ocurre es que una copia de él se va a otro lugar. En cambio, en los transposones de DNA, es esta propia molécula de ADN la que, voy a usar una palabra que no corresponde, pero la que salta, ¿no? Se sale de aquí y se va a otro sitio. Estos son los dos grandes modelos de transposición conocidos, entonces. Los transposones de DNA que se transportan a sí mismos, y los retrotransposones que utilizan una copia donde hay involucrado un proceso de generación de RNA y luego una transcripción reversa, de ahí viene lo de retro, ¿cierto? Para formar la molécula de DNA que luego recombina en otra región. Vamos a ver luego algunos detallines de ambas cosas. Este dibujito que está aquí es una estructura general de un transposón de DNA. Es que hay varias cosas un poco desordenadas en la diapositiva, pero se las voy a ir mostrando. Cuando uno va a un genoma, ¿no?, y dice, ¿cómo puedo saber si hay un transposón? Tiene que buscar ciertas cosas. El transposón tiene una región codificante de tamaño variable, que puede tener uno o más genes que pueden codificar alguna proteína. Podemos ver que hay una proteína importante que es la transposasa, y esa normalmente el transposón la tiene.
Y lo otro que tienen los transposones de DNA son que en sus extremos son muy característicos porque tienen regiones repetidas. Por ejemplo, esta región en rojo, que está aquí, que es una secuencia de ADN, ¿cierto? Lo que uno observa en un transposón es que en el otro lado está la misma región, pero en el sentido opuesto. Eso se llama una región repetida invertida. Aquí arriba yo les muestro un ejemplo de qué significa eso. Entonces, por ejemplo, si en un extremo ustedes leen en la dirección 5'3' GAGC, ustedes se van a dar cuenta que en la otra hebra de ADN, al otro lado, en la dirección 5'3', van a leer lo mismo, GAGC. Entonces, está la secuencia repetida, pero está invertida. Y fuera de la región repetida e invertida, lo que uno observa es otra región un poco más pequeña, que corresponde a una región repetida directa, es decir, que no está invertida. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo, si yo aquí, en la parte en negro acá, leyera GAGC, si me voy a este otro lado, leería aquí mismo arriba GAGC, lo mismo. En el mismo sentido y en la misma hebra. Entonces esta es una repetición invertida directa. El tamaño de la región repetida invertida es en torno a unas 50 bases, es bastante grande. El ejemplo que yo les muestro aquí es simplemente para que me entiendan qué significa una región repetida invertida. No es que sean así de chicas, de 4 bases, simplemente es para que vean lo que significa. Entonces, ojo con eso, por eso lo pongo aquí. Toda la región, que va desde la región, desde una de las regiones repetida invertida a la otra, es lo que se denomina el elemento de inserción, porque si bien el transposón tiene esta característica, lo que se sale y lo que se va a insertar en otra región es lo que está flanqueado por las regiones rojas. Es decir, esta región en negrita queda en el sitio original, esto no se sale. ¿Cómo el transposón logra hacer lo que hace, cierto? Que escindirse de esta región. Eso significa, cierto, que hay que cortar los enlaces fosfodiéster, cierto, para que el transposón salga, y luego hacer la recombinación en el otro lugar. Eso se hace principalmente a través de una enzima que es la transposasa, y que normalmente viene codificada en el propio transposón. Hay varios mecanismos de transposición, pero este es el mecanismo general más comúnmente observado y que ha sido estudiado en varios, sobre todo en bacterias, en varios ejemplos. Entonces, vamos a suponer aquí que aquí, donde estoy moviendo el cursor, ¿cierto? Hay una región donde hay un transposón. Ojo, aquí las secuencias repetidas e invertidas no se muestran, pero ustedes ya saben que ahí hay la secuencia repetida directa no se muestra. Ustedes saben que aquí está en esa secuencia. El transposón lo que hace entonces es, a partir de las secuencias repetidas e invertidas, la transposasa corta en donde están las flechas de color rosado aquí. Corta las dos hebras, corta acá y acá, saca esta parte, y corta acá y acá, y saca esta parte, y saca el transposón. Y ahí va entonces el transposón, ¿cierto? Entre comillas, volando por dentro de la célula. Y vamos a suponer que el transposón se va a insertar en esta región, en la que está a la derecha. Sería el sitio blanco. Y en este sitio blanco, ¿cierto? Hay una secuencia. Cualquiera. El transposón, normalmente la elección del sitio no se ha encontrado que exista ningún tipo de regla y probablemente sea al azar. Entonces vamos a suponer que aquí está el lugar donde va a llegar el transposón. La transposasa entonces saca el transposón y la misma transposasa corta el sitio de destino. Pero el corte en el sitio de destino es distinto. Si se fijan, es un corte escalonado, donde se corta una de las hebras en un lugar, ¿cierto? Y se corta la otra hebra en otro lugar. Si ustedes separan luego entonces la molécula en función de los cortes que se hicieron, les queda entonces una molécula escalonada, donde hay nucleótidos protuberantes en una hebra y en la otra. La transposasa inserta al transposón en esta región, ligándolo con los extremos protuberantes que quedan en cada uno de los lados. Eso también lo hace la transposasa. O sea, la transposasa corta el transposón, corta el lugar de destino y pega el transposón en las regiones protuberantes que existen en las hebras que están opuestas. Hasta ahí llega su función. La transposasa no hace nada más. Entonces la estructura que le dejan a la célula, ¿cierto? Después de este desastre, es esto.
Y la célula entonces dice, bueno, tengo que arreglar esta cuestión. Y para eso hace uso de sus propias proteínas celulares, ¿cierto? Que nosotros ya las vimos ayer, ¿cierto? Son siempre las mismas. Una polimerasa, ¿cierto? Para terminar de rellenar las regiones que le dejaron vacío aquí por el proceso de transposición. Y luego una ligasa para terminar de ligar el último enlace que normalmente va a quedar sin ligar. Cuando termina todo este proceso, ¿cierto? Mediado por la transposasa y al final por las proteínas propias de la célula, lo que ustedes observan entonces es el transposón puesto en otro lugar. Y allí uno se da cuenta la razón de por qué existen sitios repetidos directos. Los sitios repetidos directos se originan producto del corte escalonado. Cuando se hace el corte escalonado, ¿cierto? Y se inserta el transposón, cuando la polimerasa celular rellena esto y rellena eso, lo que va a hacer entonces es que van a quedar dos copias de la misma región en ambos lados. Y el transposón, ¿cierto? Puesto ahí al medio. Entonces, este es el modelo de transposición más común, conocido, celular, y como les digo, ha sido muy estudiado en bacterias. Y ese les conté yo que significaba secuencias de inserción, que es la parte que se transpone, ¿no? que se cambia de sitio. Y estos números significan los números que le han dado los investigadores. Hay el transposón IS5, IS10, ¿cierto? Le han ido dando números, o algunos tienen nombres mucho más complejos que esto. Entonces este es el nombre de este transposón específico nomás, eso es lo único que significa. Entonces, ¿cómo reconocer un evento de transposición, cierto? Según lo que vimos, se puede reconocer porque debido al corte escalonado, ¿cierto? Y al relleno que hace la polimerasa y luego la ligación, lo que uno va a observar es que la huella del transposón, y uno va a decir, ah, mira, aquí parece que hay un transposón, es que uno va a ver la repetición directa. Por ejemplo, aquí en esta región en azulito que está aquí, ¿cierto? Esta es una región, por así llamarla, sin ningún tipo de intervención, pero cuando la transposasa haga el corte, ¿cierto? Y luego ligue, lo que le va a quedar entonces es que parte de esta región va a aparecer acá, aquí se ubica la de arriba, y la región de abajo va a aparecer acá. Entonces usted ahora ha duplicado esa región. Y esta es una señal entonces, cuando uno observa estas repeticiones directas dentro de un marco de lectura de un gen, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno dice aquí, probablemente pudo haber un evento de transposición. Es una de las formas de determinar que ahí hay un transposón. Lo otro, ¿cierto?, es que al lado debería venir una secuencia repetida invertida, que esa la trae el propio transposón. Entonces esas son las formas de reconocer estos tipos de eventos. Uy. Pensé que traía las PPTs de la retrotransposición. No sé si se me quedaron en el tintero o la corté la clase pensando que no íbamos a tener más tiempo. Pero bueno, no tengo más diapositivas, así que pensé que traía eso. Después de este impasse les dejo la palabra por si tienen algunas preguntas o consultas o dudas. Me demoré menos de lo que pensaba.